Muy buenos días. Sigo con el proceso del diluvio universal. En esta ocasión sigo con la geomorfología y específicamente en este video presento todo lo que son las evaporitas, que más bien habría que llamarles precipitados, y todas las rocas pues que hay de tipo carbonatos, calizas, fosforitas, y sobre los grandes márgenes continentales que existen. Es que están, por supuesto, todos los márgenes continentales son sedimentos y están a lo largo de todas las costas del mundo. Se puede ver cómo los sedimentos bajaron, no por los ríos, sino como una capa de agua gigantesca que estaba erosionando los continentes y llevando esos sedimentos a lo que ahora son las plataformas continentales. Y también como del fondo de la corteza terrestre, donde salió el agua supercrítica, que había disuelto cantidad de fósforo y de calcio, salió, y de sal, por supuesto, salieron todos los precipitados y rocas especiales hacia la Tierra. Veamos este video muy interesante. Muchas gracias por su atención. Seguimos avanzando en la ciencia y en evidencias sobre el diluvio universal. Muchas gracias. Las evaporitas en el diluvio universal. Una evaporita es una roca sedimentaria compuesta principalmente de minerales y productos químicos. Es producido por una solución salina y es el resultado de una evaporación extensa o total. Encontramos evaporitas en áreas hoy donde un estanque o lago salino se ha secado, como los de Salinas de Bonneville, que son los restos del lago Bonneville de la edad de hielo. A medida que el agua se seca, los minerales se concentran cada vez más hasta que salen de la solución y se hunden hasta el fondo. Este proceso continúa hasta que se evapora todo el agua. La evaporación en general es lenta y generalmente toma muchos años y cubre áreas pequeñas. Un precipitado es una sustancia que sale de la solución dentro del agua o un fluido y cae al fondo. Es lo opuesto al proceso que disuelve una sustancia química en agua o en un fluido. La precipitación puede ser causada por un aumento en la concentración de la sustancia, un cambio en la temperatura del agua o fluido o algún otro proceso. Lo más probable es que ocurra durante el proceso de evaporación en un estanque o lago después de que la concentración alcanza un umbral, pero no es necesariamente causado por la evaporación del agua o del fluido. Es interesante que el término precipitado ni siquiera se encuentra en el glosario de geología, lo que significa que los geólogos creen que la sal y otras sustancias químicas en las rocas sedimentarias son el resultado de una masa de agua que se contrae y que no cae de la solución. Las evaporitas de rocas primarias son la sal y el yeso. La anhidrita es lo mismo que el yeso pero sin agua. Si el presente es la clave del pasado, entonces esperaríamos ver evaporitas en áreas relativamente pequeñas con poco volumen dentro de las rocas sedimentarias. Sin embargo, algunas de las evaporitas en el registro de rocas son enormes, cubriendo decenas a cientos de miles de kilómetros cuadrados y más de 1 kilómetro de espesor. Un buen ejemplo de esto es la formación Paradox en el sureste de Utah y el suroeste de Colorado. La formación cubre un área aproximadamente de 10.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 200 metros de espesor. La sal también se encuentra en el subsuelo del sur del Medio Oeste, como en Texas y Kansas. El miembro de la sal de Hutchinson en el subsuelo del centro y centro-sur de Kansas cubre aproximadamente 94.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 150 metros de espesor. Se han encontrado espesos depósitos de sal en muchas cuencas continentales de todo el mundo. Las evaporitas son comunes en las profundidades de los sedimentos del margen continental, fuera de los llamados márgenes pasivos. Generalmente, los márgenes carecen de una trinchera en alta mar. Incluyen el Golfo de México y los márgenes alrededor del Océano Atlántico. Similar a las rocas sedimentarias continentales, la sal se ha deformado con la formación de domos o diápiros de sal, que son intrusiones de sal hacia arriba. Estos se consideran evaporitas marinas y generalmente son 10 veces el tamaño de las evaporitas continentales. Las evaporitas deben haber depositado durante la inundación. Hasta ahora,
ha sido difícil plantear una hipótesis viable sobre la formación de precipitados durante el diluvio. Aunque la escala de los depósitos va de la mano con otros enormes depósitos sedimentarios que se esperarían durante el diluvio. Si la sal y el yeso se precipitan, se requeriría agua muy caliente en la vecindad de aproximadamente 400 grados centígrados en aguas profundas o de agua de mar hirviendo cerca de la superficie para formarlos. Con base en esta investigación y el hecho de que muchos precipitados se encuentran en las profundidades de las cuencas, sugiere que se formaron cuando la cuenca se formó por primera vez por fisuras, cráteres de impacto, etc., salmueras o incluso sal ígnea en aguas profundas. Las fosforitas y rocas sedimentarias con alto contenido de fosfato. Las fosforitas y las rocas con alto contenido de fosfato son rocas sedimentarias raras, pero cuando se descubren, se encuentran en capas de alta concentración. Las fosforitas se consideran una roca sedimentaria bioquímica marina. Hoy en día, el fósforo se agrega a los sedimentos por el afloramiento costero de agua de fondo rica en fósforo, que es extraída por organismos marinos. Cuando estos organismos mueren, el fósforo se acumula en el lodo del fondo rico en orgánicos. Las bacterias ayudan a descomponer la materia orgánica, dejando fosfatos en los sedimentos. Pero el fosfato, principalmente el óxido de fosfórico, debe concentrarse por encima de aproximadamente el 18% en el sedimento para que se denomine fosforita. La formación de fosforita continúa ocurriendo hoy en día, pero es bastante rara y se cree que demora miles de años. Si una roca sedimentaria contiene más de 19.5% de fosfato, se llama fosforita. Formación de los carbonatos cenozoicos. Los carbonatos constituyen aproximadamente el 8% de todas las rocas sedimentarias. Los carbonatos son principalmente piedra caliza y dolomita, que contiene magnesio. Las que son sustancias químicas que se precipitan en el agua o son los restos de organismos que tienen una capa de carbonato. Los carbonatos son abundantes en el Paleozoico y Precámbrico tardío y disminuyen hacia arriba en la columna geológica. Los carbonatos de gran volumen se depositaron en la inundación del diluvio universal. Acuérdense que venían el agua de profundidades muy grandes con agua supercrítica que había disuelto muchos minerales en esa agua. Independientemente de si esta piedra caliza es marina, salobre o de agua dulce, su deposición después de la inundación en los continentes es cuestionable, ya que en la actualidad no se está precipitando una cantidad significativa de piedra caliza inorgánica. La piedra caliza depositada después del diluvio debe contener otros sedimentos importantes, sin importar si se deposita en un lago, agua salobre o en el océano, pero la mayoría de la piedra caliza cenozoica es pura. Los carbonatos también deben ser delgados después del diluvio, mientras que comúnmente son espesos en el Cenozoico. ¿Dónde se originaría el carbonato después del diluvio? ¿Podría ser por la erosión de las formaciones de piedra caliza? Si ese fuera el caso, la piedra caliza estaría bien mezclada con otros sedimentos. Vamos a hablar de las tremendas rocas del margen continental cenozoico. La plataforma continental es una extensión hacia el mar del continente o llanura costera. Desde la línea de la costa hasta la ruptura de la plataforma o el borde de la plataforma, que es el término hacia el mar de la plataforma continental y el comienzo del talud continental. La plataforma continental desciende muy suavemente hacia el mar, una pendiente de menos de 1/10 de grado, con un relieve moderado de menos de 20 metros. Aunque hay una variedad considerable, los márgenes continentales consisten principalmente en una plataforma continental y un talud continental. Los márgenes atlánticos incluyen la característica adicional de un ascenso continental. Los márgenes del Pacífico generalmente no poseen una elevación continental y la pendiente generalmente continúa descendiendo hacia una trinchera de aguas profundas. El relieve es la diferencia de altitud entre los puntos más altos y más bajos del terreno. En otras palabras, la plataforma continental es casi plana con una ligera inclinación hacia el mar. Las plataformas continentales continúan hasta el borde del talud continental a una profundidad promedio constante de aproximadamente 130 metros, excepto en la Antártida,
que es anómala debido a la depresión del continente causada por la capa de hielo antártica. La plataforma continental puede variar desde unos pocos kilómetros hasta más de 500 kilómetros de ancho, como se observa en el sureste de Canadá, el mar de Bering en Alaska y el océano Ártico. La plataforma más grande es la plataforma continental de Siberia, de 1.500 kilómetros de ancho. Más allá de la rotura de la plataforma, la pendiente de la superficie cambia repentinamente hacia el mar de casi plana a aproximadamente 4 grados y cae de 130 metros de profundidad a 1.500 a 3.500 metros. Esta pendiente empinada recibe el nombre apropiado de pendiente continental. Si se eliminara toda el agua de los océanos, el talud continental sería el límite geomorfológico más conspicuo de la Tierra. Las pendientes continentales varían considerablemente en pendiente. Algunos pueden ser mucho más empinados que el promedio, con pendientes de 35 a 90 grados. El ancho de estas empinadas laderas es bastante estrecho en comparación con el ancho de la plataforma continental. Es importante señalar que cuanto más ancha es la plataforma continental, más empinada es la pendiente continental. Se expresa como una disminución gradual de la pendiente hacia el mar del talud continental. El ascenso continental se funde con las profundas aguas abisales. La figura muestra el perfil de un amplio margen del tipo atlántico, incluida la subida continental con una exageración vertical de 50 a 1. Las rocas sedimentarias a lo largo del margen continental pueden ser extremadamente gruesas, con más de 20 kilómetros de profundidad en algunos lugares. Cerca y a lo largo del margen continental hay muchas grietas o cuencas enterradas que fueron causadas por la extensión y el hundimiento. Las rocas sedimentarias que forman el margen continental poseen una geometría generalmente en forma de lámina, separadas por pequeñas discordancias, y rocas sedimentarias que se inclinan más abruptamente hacia el mar. Los estratos más superficiales de los perfiles sísmicos son generalmente paralelos a la superficie de la plataforma continental, la pendiente y la elevación. El hundimiento de las rocas sedimentarias es más empinado donde están enterradas más profundamente. El diluvio universal formó el margen continental. Dado que las plataformas y pendientes continentales son continuas alrededor de todos los continentes y las rocas sedimentarias tienen forma de láminas, la deposición de láminas durante la escorrentía de las inundaciones parece ser el único mecanismo razonable para explicar el margen continental. La deposición laminar correspondería con la primera mitad de la etapa de retroceso de la inundación en el modelo de Walker. La deposición laminar de las corrientes que se mueven fuera de los continentes en ascenso se apoya en los perfiles sísmicos de las plataformas continentales, donde muchas capas son generalmente planas sobre grandes áreas. La deposición laminar implica fuertes corrientes. A veces, la caída de los estratos aumenta hacia el mar, formando lo que se denominan disconformidades y características de tipo delta. Esto significa un aumento de la velocidad local, con la corriente deposicional que fluye del mar adentro y no paralelo a la costa. Esta cuña de sedimentación progradante es generalmente perpendicular a la costa, lo que implica que las corrientes se mueven directamente desde los continentes a lo largo de todo el borde de todos los continentes, no como las típicas corrientes costeras paralelas que observamos hoy. Las pendientes continentales probablemente significan el borde de la deposición del flujo laminar hacia el mar. Esto sería análogo al borde de un delta de un río. La parte superior del delta representa la plataforma continental. Un buen ejemplo es el delta recién formado del río Colorado, que se encuentra en el lago Mead, en la estrecha garganta de granito inferior del Gran Cañón. El delta se formó mientras el lago se llenaba. No existían corrientes a lo largo de la costa que esparcieran los sedimentos, ya que fueron depositados en una garganta estrecha. La ilustración muestra que la parte superior del delta tiene una ligera pendiente hacia el lago hasta llegar a la empinada caída. En este video hemos podido apreciar muchos elementos que pueden ser misteriosos y no se ubican dentro del diluvio universal. Hemos explicado las grandes
cantidades de calcio y de calcita que hay en el mundo, calcio totalmente puro, no contaminado con materia orgánica, y también pues las fosforitas y otros elementos químicos importantes. Y para mí la clave son los grandes márgenes continentales. Ver los mapas actualmente como los podemos ver, como podemos ver todo el margen continental debajo del mar, cómo está lleno de sedimentos, es increíble. Esto es una evidencia clarísima de que hubo una deposición laminar, o sea, en forma de lámina, así como grandes corrientes de agua saliendo de los continentes hacia el océano. Esto es una prueba muy, muy evidente del diluvio universal. El que no quiera verlo, pues que no lo vea, pero ahí están las pruebas.